Hay vidas que, de alguna manera, son el espejo de la historia de todo un país, ¿verdad? Y la de Antonio Machado, bueno, esa es sin duda una de ellas. Hoy nos vamos a sumergir en el viaje de un poeta cuya obra, fíjense, nació del amor, se fue forjando en la más profunda tragedia y, al final, acabó siendo una con el propio destino de España. Y miren, todo, absolutamente todo, empieza aquí, con este verso. Es una imagen potentísima, llena de luz, que se convirtió para él en el ancla de su memoria. Fue como su refugio, el lugar al que volvería justo al final, y, para nosotros, va a ser el hilo conductor de esta historia. Bueno, pues vamos allá. Empecemos por el principio. Nuestra historia nos lleva a la Sevilla de finales del siglo XIX. Intenten imaginarlo. Los patios llenos de sol del Palacio de las Dueñas, porque es justo ahí, en esa cuna de luz, de cultura, donde arranca el viaje de Machado. A ver, él nace en 1875, y no en cualquier familia, ¿eh? La suya era una casa donde se respiraba cultura popular. De hecho, su padre era un folclorista muy conocido. Pero a los 8 años, todo su mundo da un vuelco. La familia se muda a Madrid y con ese cambio llega una educación que de verdad lo va a marcar para toda la vida. Y ojo, porque aquí tenemos una de las claves para entenderlo todo. La institución libre de enseñanza es que no era un colegio sin más, para nada. Le metió en la cabeza una idea que para la época era, bueno, era radical, que la belleza y la bondad, o sea, el arte y la ética son dos caras de la misma moneda, son inseparables. Y esa idea, fíjense, se convirtió en la brújula moral que guiaría toda su obra. Vale, pues dejamos atrás ese sol de España y cambio de escenario. Nos vamos a meter de lleno en el París bohemio, un poco más gris, de finales de siglo. Un cambio que fue de verdad fundamental, porque es aquí donde Machado empieza de verdad a forjar su identidad como poeta. Y es que en París, mientras se ganaba la vida como traductor, se empieza a codear con los pesos pesados de la literatura de la época. Intenten visualizar la escena, es que es increíble. Un joven Machado conociendo ni más ni menos que a Rubén Darío, el gran icono del modernismo, ¿no? Ese movimiento que buscaba la belleza pura en el lenguaje, e incluso conoció a un Oscar Wilde y ya estaba en su etapa final. O sea, estaba metido en el epicentro de la vanguardia literaria del momento. Esta comparación que vemos aquí es que lo explica todo a la perfección. Su primer libro, Soledades, es el Machado más joven, intimista, melancólico, muy influido por el simbolismo. Pero él ya estaba buscando algo más. Quería, como él decía, la palabra en el tiempo. Una poesía más sobria, más existencial. Y ahí es cuando de verdad empieza a nacer su voz, esa voz única que todos conocemos. Y ahora viajamos al corazón de su obra. Dejamos París y nos vamos a Soria, a esas tierras altas, frías de Castilla. Porque este es, sin duda, el capítulo que va a definir su vida y su poesía para siempre. Es la historia del amor más puro y a la vez de la tragedia más devastadora. Mucha atención a las fechas porque son clave. Él llega a Soria para trabajar de profesor. Allí se enamora, pero perdidamente, de Leonor Izquierdo. Se casan y vive una felicidad, bueno, luminosa, pero muy breve. Y aquí viene lo increíble y lo terrible a la vez. Justo en 1912, el mismo año en que publica su obra maestra, Campos de Castilla, Leonor muere de tuberculosis. Es brutal. El mayor éxito profesional y el dolor más profundo de su vida, todo junto en el mismo instante. Y es en este momento cuando pasa algo extraordinario. Machado proyecta todo su dolor personal, su luto, sobre el paisaje que le rodea. Mira a Castilla y ve una tierra como él se siente, austera, dura, pero con un alma profunda. Y a través de ese paisaje critica esa apatía, esa España que bosteza, una nación que en el fondo le parecía que, como él, había perdido su luz. Después de la muerte de Leonor, bueno, se abre un periodo larguísimo de introspección para él. Machado, en cierto modo, huye de Soria y de sus recuerdos. Busca refugio en el estudio, en la filosofía, en dar clases, primero en Baeza y luego en Segovia. Y es aquí cuando se saca de la manga un recurso literario que es, bueno, es fascinante. Se inventa a estos personajes, estos heterónimos, Abel Martín y Juan de Mairena. Son, por así decirlo, sus alter egos filosóficos, y a través de ellos se permite explorar sus ideas más complejas sobre la vida, el amor, el tiempo, la nada, sin tener que hacerlo desde su propio yo, que estaba, claro, completamente herido. Pero, a pesar de todo, su corazón no se cerró para siempre. Ya en sus años de madurez, en sus poemas empieza a aparecer una nueva musa, un amor secreto al que él llama Guiomar. Con el tiempo, se supo que se trataba de la escritora Pilar de Valderrama. Fue como un pequeño destello de amor personal que volvió, por un tiempo, a iluminar su poesía. Y con esto llegamos al acto final. Y aquí el tono cambia por completo.
se vuelve todo mucho más sombrío, porque el estallido de la Guerra Civil Española lo va a arrastrar absolutamente todo, y la vida de Machado se va a fundir ya para siempre con la inmensa tragedia de su país. Machado no se va, se queda en Madrid y apoya con todo lo que tiene, con su pluma, con su voz, la causa republicana. Y esta frase resume su postura a la perfección. Es de una lucidez amarguísima, ¿no? Reconoce la derrota militar, pero mantiene una fe inquebrantable en la dignidad humana de los suyos. Hemos perdido la guerra, pero humanamente no estoy tan seguro. Esta cronología es que visualiza perfectamente la desesperación de esa huida. Primero Madrid, luego lo evacúan a Valencia, después a Barcelona, siempre un paso por delante de las tropas franquistas. Y el último viaje, el último, es el más terrible de todos. En enero del 39, ya muy mayor, enfermo, cruza a pie la frontera con Francia, con su madre, en medio de una marea de gente que huía de la guerra. Y aquí llega el golpe de gracia. Consiguen llegar, exhaustos, a un pueblecito de la costa francesa, Collioure. Antonio muere el 22 de febrero. Y solo 3 días más tarde, el día 25, muere su madre. Se dice que murió sin saber siquiera que su hijo ya no estaba. Una tragedia final que sella una vida marcada por la pérdida. Pero la historia aún no ha terminado. Hay un último detalle. Después de su muerte, su hermano José está revisando sus pocas pertenencias y en el bolsillo de un gabán viejo encuentra un trozo de papel arrugado, con un último verso, escrito a lápiz. El verso decía: estos días azules y este sol de la infancia. Es increíble, ¿no? En el momento final, en el exilio, enfermo, derrotado, su mente no estaba en la guerra, no estaba en la tragedia. Había vuelto al principio de todo, a ese patio de Sevilla, a ese huerto claro donde maduraba el limonero. El círculo se había cerrado. Y así la vida de Machado nos deja esta pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que una sola vida refleje de una forma tan brutal el alma entera de una nación? La respuesta, quizás, con toda su luz, con todo su dolor, con esa dignidad que nunca perdió, quizá la respuesta esté ahí, esperándonos, en cada uno de sus versos.